Dios te bendiga por ver este video. El tema de hoy es Moab, el pueblo perverso y la enseñanza que nos dan. Esperando sea de tu agrado. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 11, en el verso 26, que vivió un hombre en Ur de los Caldeos, llamado Taré. Y este hombre tuvo 3 hijos, uno llamado Abraham, otro llamado Nacor y otro llamado Harán. Y de estos 3 hijos, uno de ellos murió tempranamente. El nombre de este hombre que murió se llamaba Harán. Pero este hombre tuvo un hijo llamado Lot. Y después en el capítulo 12 de Génesis encontramos que Dios le habla al siervo de Dios Abraham y lo invita a salir de la ciudad de idolatría, de la casa de su padre, y lo lleva a un lugar que él no conocía, pero le promete grandes bendiciones. Abraham obedece a la voz de Dios, pero se lleva con él a su sobrino Lot, que ya no tenía padre porque Harán había muerto en el lugar de donde vivían, en Ur de los Caldeos. Así que las bendiciones eran de Abraham, pero él, sintiéndose el protector de Lot, lo lleva con él a gozar de las bendiciones que Dios le da. Estando ya en aquellos lugares, gozando de la protección de Dios, gozando de las bendiciones del Señor, entonces ellos son prosperados abundantemente, tienen grandes riquezas, grandes rebaños, pero los pastores, los siervos de ellos, los criados de estos 2 hombres, de Abraham y Lot, empiezan a discutir, porque ellos buscan el mejor alimento para los rebaños. Estas disputas llegan a los oídos del siervo de Dios Abraham, y le dice a su sobrino Lot: no es conveniente que peleemos entre nosotros, porque somos hermanos. ¿Ves toda esta tierra? Si tú quieres ir en este lado, yo voy al otro lado. Si tú quieres del otro lado, yo voy de este lado. Solamente tú elige. Y empezamos a ver inmediatamente que Lot, aunque era un hombre santo y justo, siempre había un grado de ventaja en su corazón sobre las otras personas, en este caso sobre su tío Abraham. Él sabía que las bendiciones eran de Abraham, no de él. En este caso él hubiera dicho: tú dime, tío, qué tierra voy a ocupar. Pero no, él se adelanta, él dice: sí, acepto la propuesta tuya, tío, así que déjame esta tierra, porque es tierra fértil, es tierra llena de grande prosperidad, la elijo y quiero quedarme con ella. Eso era cierto, pero Lot no se había fijado, porque solamente vio lo que le convenía, pero no se había fijado que esas praderas, esos lugares de abastecimiento para sus rebaños también estaban cerca de la ciudad de Sodoma. Así que esta persona, buscando su porvenir, su conveniencia, también estaba buscando su ruina, porque llevó a su familia a convivir con los habitantes de Sodoma. Ciertamente Lot no vivía dentro de la ciudad, habitaba a las puertas de la ciudad, pero aún así se contaminaba su alma. Inclusive la palabra de Dios dice que con ver y oír lo que pasaba en Sodoma afligían el corazón de este siervo de Dios, Lot. Bueno, como la ciudad de Sodoma era una ciudad de pecado, esta maldad llegó hasta la presencia de Dios y Dios destruyó estas ciudades, pero le dio la oportunidad a Lot, su esposa y sus 2 hijas a que salvaran su vida. 2 ángeles conducen a Lot y a su familia fuera de la ciudad de Sodoma. Lot se quiere refugiar en esa ciudad pequeña llamada Zoar, pero la orden del ángel es esta: vayan a Zoar pues, pero no miren atrás, porque si miran van a ser convertidos en estatua de sal. Será la ruina de ustedes si voltean. Todos van obedeciendo, pero aquella mujer, esposa de Lot, va caminando, pero su corazón está en Sodoma. Así que ella voltea, y cuando voltea,
inmediatamente se convierte en estatua de sal. Lot llega a Zoar, se refugia en una cueva juntamente con sus 2 hijas. Inmediatamente las hijas se dan cuenta que solamente viven en esa cueva ellas 2 y su padre. Inmediatamente entre ellas empiezan a urdir un plan. La hija mayor le dice a la hija menor: nuestro padre es viejo, va a morir, y nosotros ya no tenemos ningún varón cerca de nosotros. Así que si muere nuestro padre, prácticamente va a desaparecer su descendencia. Durmamos con él y tengamos simiente de nuestro padre. Fíjese cómo esta maldad se desarrolla en estas 2 mujeres. Así que le dice una a la otra: esta noche embriaguemos a nuestro padre y durmamos con él. Así lo hace la hija mayor, emborracha a su padre, y después su padre se está embriagando en el vino y no se da cuenta cuando su hija entra y tiene relaciones con ella. Él es inocente, él no tiene culpabilidad en esto. Así que la hija entra a la habitación, a la alcoba donde dormía Lot, y hay una relación incestuosa, y de esa relación incestuosa nace Moab, el padre de los moabitas. Y lo que se empezó mal se empieza a desarrollar mal. Por eso la enseñanza que nos da la historia de Moab, la enseñanza que nos dan es que no se haga nada, aunque sea con un buen propósito, mientras sea algo malo. Porque hay cosas que se hacen con buenos propósitos, pero son malos. Son cosas malas que se hacen. Así que cualquier propósito bueno, si se desarrolla en un ambiente malo, no será bueno. Absolutamente nada de eso será bueno. Ese pueblo de Moab se desarrolló en tan grande maldad que era un pueblo hostil, un pueblo malo. No era un pueblo atento ni generoso. La palabra de Dios dice, inclusive allá en Números 22, que cuando los hijos de Israel andaban peregrinando en el desierto, dice que se movieron cerca de Jericó, en una parte donde está el río Jordán. Y ahí eran los contornos de los habitantes de Moab. Israel no quería pelear con ellos. Israel no quería quitarles nada. Pero como esa descendencia se había desarrollado en maldad, no eran hospitalarios y no les ayudaron a Israel en nada. Al contrario, dice la palabra de Dios que el rey Balac, ese hombre que reinaba en esos días, el rey Balac llamó a un hombre que supuestamente tenía poderes, a un profeta, a un hombre que vendía sus conocimientos, que alquilaba su saber, y llamó Balac a Balaam y le dijo: maldíceme este pueblo, porque este pueblo viene arrasando con todo a su paso. Maldícelo, porque yo sé que al que tú bendigas será bendito, pero al que tú maldigas será maldito. Así que maldícelo. Pero nadie puede maldecir al pueblo de Dios. La enseñanza que nos da la historia de Moab es de que nadie puede atentar contra ti. Si tú eres un hijo de Dios, nadie puede atentar contra ti. Ningún arma va a progresar, ningún arma va a ser útil en las manos de un enemigo para destruirte a ti, porque tú eres un hijo de Dios. Nadie te puede maldecir porque tú tienes la bendición de Dios. Mayor es el que está contigo, es el que está con nosotros, que el que está en contra de nosotros. Pero aún estando en un pueblo malo, aún estando en un pueblo perverso, aún estando en un pueblo que no agradaba a Dios, que era el producto de una relación incestuosa y que era un pueblo perverso y que no era un pueblo generoso, la Biblia habla en el libro de Ruth que hubo una familia, un hombre y su esposa y sus 2 hijos fueron a vivir a las tierras de Moab. Las tierras de Moab quieren decir lugares abominables. Es cierto que la palabra Moab, o el nombre de este hombre llamado Moab, quiere decir que es del padre,
pero al mismo tiempo también las tierras de Moab, el lugar de habitación, también quiere decir tierra abominable. Y en esos lugares fue a vivir un hombre y su mujer y sus 2 hijos. Y le estoy hablando de la historia del libro de Ruth. Ahí en Moab, uno de los hijos de este hombre se casa precisamente con esta mujer llamada Ruth. Se casó con una moabita. Pero miren la enseñanza que nos dan. Porque después de que se casa, este hombre muere y deja viuda a Ruth. Al grado de que Mara, que es la esposa de este hombre, ella también ha perdido a su esposo, ha perdido a sus 2 hijos y ahora desea regresar nuevamente a aquel lugar de donde vivía, que es Israel. Y dice la palabra de Dios que le dice a sus nueras, a Orfa y a Ruth, que ella va a regresar porque no tiene esposo y no tiene hijos. Y que no tiene ella un hijo más que darles, como era la costumbre. Así que ella decide regresar y sus nueras deciden acompañarla, pero en el camino una de ellas se da cuenta que no puede seguirla y se regresa. Orfa se regresa. Entonces esta mujer, cuando ve que Orfa se regresa, entonces le dice a su otra nuera llamada Ruth, le dice: ya tu compañera se ha regresado. Estás en tu tierra, estás en Moab, estás con tus ídolos, estás con este pueblo perverso, quédate aquí porque aquí perteneces. Pero entonces salen palabras que han pasado a la historia. Salen palabras llenas de sabiduría de la boca de Ruth. Esta mujer había conocido a Dios. Aún estando en idolatría, ella había logrado ver la luz de Dios. Había logrado ver la bondad de Dios. Y entonces le dice a su suegra Mara, le dice: no me ruegues que te deje, porque no te dejaré. A donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que Mara deja que Ruth la acompañe y llegan hasta aquel lugar de Israel. Y ahora viene la historia más hermosa, porque ahora Ruth se casa con Boaz y ahora empiezan ellas a vivir una vida espléndida. Y ahí en ese fruto de amor entre Boaz y Ruth nace Obed, que fue el abuelo de David. Lo que nos enseña la palabra de Dios en la historia de Moab, que aún nosotros estando en un mundo de pecado y en un mundo de maldad, la luz de Dios puede resplandecer y podemos llegar a conocer a Dios, que es la mayor bendición que puede tener un hombre. Y en medio de gente perversa, nosotros podemos llegar a lograr que Dios ponga sus ojos en nosotros y nos santifique y nos haga ver las cosas buenas y agradables que vienen de parte de Él. Te invito a que busques a Dios. Te invito a que te consagres a Dios y seamos como Ruth, que digamos que el Dios de Israel es también nuestro Dios. Si este video te ha gustado, házmelo saber o compártelo con los demás. Sin más por el momento, Dios te bendiga y te guarde, y que Cristo te siga bendiciendo en todo momento.